Llega Luis Ángel Hurtado Razo para hablar de si hay diferencias. Es un tema bien interesante entre las mañaneras de López Obrador y las conferencias de Claudia Sheinbaum, si es lo mismo o si hay diferencias. Pero antes de platicar de esto, me enseñas y me traes y me regalas tu libro Fake News, El enemigo silencioso, este virus de la desinformación, y que fue para ti esta inspiración de las elecciones presidenciales en México en el 2018. Plaza y Valdés, editores. Te invito, Luis, a que vengas a hablar de esto porque así como salen tan fáciles las fake news y ahora con inteligencia artificial, pues todavía peor, tiene que haber herramientas para identificarlas. Totalmente. Y las hay, nada más hay que conocerlas. Claro que sí, Fer. ¿Verdad? Primeramente, muchas gracias, como siempre, para poder conversar contigo y con tu audiencia. Para mí es un honor siempre estar contigo. Y sí, efectivamente, te acabo de traer, pues, recién salidito del horno, como dicen, mi último libro, que abordo justamente el tema de las fake news. Y lo llamo así, el enemigo silencioso, porque está ahí. No nos damos cuenta y cuando vemos somos presas de ello, ¿no? Y en ese sentido, Fer, desde mi punto de vista y el análisis que hago en este trabajo, es necesario saber qué son para saber combatirlas, porque si no sabemos, ahí tenemos el gran problema, y eso es lo que está poniendo hoy en día en jaque a nuestra democracia y a las distintas democracias en el mundo. En ese sentido, pues te agradezco muchísimo este espacio y con mucho gusto estamos aquí para hablar sobre el tema. A ver, diferencias entre... A ver, ¿las mañaneras de López Obrador se siguen llamando mañaneras con Claudia? Bueno, ahora ya como tal ya no se llaman mañaneras, ahora se llaman las mañaneras del pueblo o las conferencias del pueblo, que son el tema que ahora le ha llamado la hoy presidenta de México, le ha cambiado el nombre, pero en esencia siguen siendo las mañaneras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien el expresidente, pues instauró, no solamente como presidente. Recordemos que desde su estancia como jefe de gobierno en la Ciudad de México, él inició justamente con estas llamadas conferencias de prensa matutinas, que después se le llamarían las mañaneras. ¿Por qué? Pues porque eran muy temprano, ¿no? Él quería colocar la agenda política a partir de estas conferencias mañaneras. Yo veo varias diferencias, pero te escuchamos. Claro que sí. Veo sobre todo, Andrés Manuel incorporaba frases de tonos impensables. Sí, totalmente. Y yo escucho a Sheinbaum Pardo como con un tono más serio, más informativo. Claro que sí. De hecho, ahí yo lo meto en esta categorización que hago, estimada Fer, y que ahorita voy a empezar a presentar. Y ciertamente tiene que ver con el estilo. El estilo es el lenguaje y digamos que las formas de dirigirse. En primer lugar, vemos el caso del expresidente López Obrador, que utilizaba muchas herramientas del lenguaje coloquial, o vamos a llamarlo así, lenguaje coloquial, desde frases pues, que podían ser refranes, dichos, y todo lo que tenía que ver con esto, que es parte, digamos, de la cultura popular de México, él lo retoma. Esa es, digamos, una forma de estilo. Otro estilo que tenía también el presidente es de cómo llamaba a sus adversarios políticos, que también es una forma también discursiva que utilizaba. A muchos los llamó o los categorizó en el tema de la mafia del poder, a otros los llamó fifís, a otros los llamó en determinado momento, les puso adjetivos directamente a las personas, neoliberales. Muchos, sí, terrible. Y al expresidente Felipe Calderón pues lo llamó el Borolas, ¿no? El comandante Borolas y así. ¿Qué vemos con la presidenta Claudia Sheinbaum? Vemos un lenguaje completamente distinto. No utiliza frases, digamos, de corte popular o los famosos refranes. Ella es muy propia, digamos, en su discurso al momento de entablarlo y todo eso. Y a diferencia del presidente, no utiliza apodos. Ella menciona a las personas directamente. O sea, si habla del expresidente Felipe Calderón, lo llama Felipe Calderón, no le dice el comandante Borolas o sea, con los sobrenombres, ¿no? Ahí estamos viendo que en el estilo ya hay un cambio. La duración. La duración también hay un cambio. Mira, te voy a dar un dato. Yo hice una revisión de la primera conferencia de prensa del expresidente López Obrador. Esta duró 53 minutos, la primera.
Fue algo... Me acuerdo una de 3 horas, ¿no? Sí, ahorita te voy a dar de hecho el récord que tuvo, que se transmitió justamente en octubre, el 30 de octubre del 2023, duró 3 horas con 35 minutos. ¡Qué barbaridad! 3 horas. Empezamos de 53 minutos y fue evolucionando. Y eso era parte, digamos, de la estrategia del presidente, ¿no? Una suerte de que toda la mañana, pues realmente instauraba su discurso. ¿Qué pasa con la presidenta Claudia Sheinbaum? Ella, su primera conferencia de prensa dura 1 hora con 21 minutos. Y así han tenido más o menos la duración. O sea, han tenido una duración más breve porque ella es muy, muy directa. Al momento que se le pregunta, ella responde, sí, no, da un argumento muy directo y a lo que va. El caso del presidente, pues recordemos que tuvo inclusive el récord de una respuesta de 40 minutos, la cual no solamente fue su respuesta porque tenía que ver con el contexto, clases de historia, sino que muchas veces con sus respuestas utilizaba recursos como videos, el uso de ciertas imágenes, y aquí viene lo más interesante de esto. Utilizaba, Fer, mucha música para a veces darle respuesta a los reporteros sobre su opinión o sobre cierto contexto que quería dar, digamos, a su argumento. Así recordemos que inclusive hasta en tono de broma, pero se crearon el playlist de las mañaneras, donde salían las canciones que había utilizado el expresidente. Como recurso comunicativo, era muy interesante ese sentido, cómo utiliza los diferentes recursos para poder, digamos, en llegado momento o responder o alargar el tema para que se olvide, ¿no? Se olvidaba lo que era la pregunta central y el argumento que daba justamente alrededor de eso. La primera mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum duró 1 hora 20, 1 hora Exacto. 15. ¿Cuánto van a durar? ¿Todo el tiempo va a durar eso? Ahorita el promedio ha sido entre 1 hora, hora y media. Ha sido, o sea, digamos, es el promedio. Pero, digamos, es a diferencia Empezando de la... 7:30. Ajá, eso también es un cambio. Las del presidente Andrés Manuel López Obrador empezaban a las 7, estas a las 7:30. Ahora, si nosotros las comparamos con las últimas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues realmente son breves, porque las del presidente mínimo duraban 2 horas y máximo 3, 3:30, como casi 4, como lo que te acabo de mencionar. Entonces, ahí ya estamos viendo un cambio, ¿no? Un cambio. Y vuelvo a lo mismo. Aquí hay un dato que te va a interesar mucho. Y Como creo que que se le bajó el volumen. Sí, vamos a decirle así. Se le bajó el volumen. Ya veremos pero... si duran todo el sexenio de esa forma, ¿no? La duración, ¿no? Hablando de la duración. Ahora, a diferencia de la de Andrés Manuel, aquí le da más partida a que los diferentes reporteros puedan preguntar. Eso es muy interesante, Fer, porque el expresidente solamente le preguntaba a las 2 primeras filas, digamos, de las personas que estaban. O sea, Claudia, la presidente, no tiene a sus lords. No, aquí no. Aquí le pregunta tanto a los de adelante. Si yo quiero ir, ¿puedo entrar? Claro que sí. O sea, tú le puedes preguntar si estás en la primera fila, a la mitad de la, digamos, de la rueda de prensa o inclusive hasta el final. Ha sido, o sea, cualquier medio puede ir. Puede, sí. Porque antes no. No era la primera fila, y ahí es donde encontrábamos a estos personajes, ¿no? Los famosos influencers o youtubers que, digamos, acaparaban, digamos, el micrófono, y muchas veces no permitían a más medios preguntar cosas que sí eran, digamos, de interés deja público. tú preguntar, Luis. No había entrada. También, eso es un Tan factor sencillo, muy no había entrada. No había entrada. Entraron 2 o 3 conocidos, entre ellos Denise Dresser y Jorge Ramos, y párale de contar. Claro que sí. Y en ese sentido aquí ya estamos viendo también un cambio que le está permitiendo hay más voces, digamos, para preguntar. Otro elemento importante es el orden, digamos. Ahora tenemos días temáticos para ciertos temas específicos. El lunes, vida saludable; el martes, humanismo mexicano y memoria histórica; el miércoles, detector de mentiras. Esta se mantiene porque tenía también el presidente Andrés Manuel López Obrador su sección, que era ¿Quién en las mentiras?, los miércoles. El jueves, mujeres en la historia; y el viernes, suave patria. Aquí ya estamos viendo un ordenamiento, Fer, porque antes era, pues, el presidente llegaba y empezaba a hablar, y lo que le fueran preguntando es como si iba construyendo, digamos, la conferencia matutina. Aquí ya no. Aquí ya vemos que la presidenta por lo menos está haciendo temático los días, y ya hay un ordenamiento, digamos, en todo esto. ¿Y el objetivo de esto, Luis Ángel Hurtado, para qué? Bueno, ¿Cuál es el objetivo de una mañanera del pueblo? Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, él lo dijo en su último tuit con referencia a la conferencia matutina, es que las mañaneras tenían como objetivo informar a la sociedad y 2, defenderse de sus adversarios.
Ese era, digamos, como el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en el Zócalo el día que tomó protesta, en los 100 puntos, de hecho fue el cuarto punto, y dijo que las mañaneras del pueblo eran un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido vemos un cambio, en el sentido de que lo que busca también la presidenta en este sentido, no solamente es contrarrestar el discurso, digamos, de los adversarios, sino es transparentar la acción de gobierno. Y eso, déjame decírtelo ahorita, Fer, ha permitido, y si se ve un cambio, digamos, en ese sentido, que muchos medios entren. De entrada, eso ya es un gran logro. Pues eso, y también preguntar lo que sea, en todos los sentidos. Y que no una persona acapare, digamos, o unas personas acaparen, digamos, el micrófono. Pues ahí el tema, Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, CEO de Comunicación Política Aplicada y de Laboratorio de Tecnopolítica. Regresa con Fake News, tu libro, El enemigo silencioso. Y bueno, sí quise que pudiéramos estar informados tú y yo en relación a las diferencias que se han encontrado hasta ahora con estas apariciones diarias desde la presidencia, ¿no? Este marcar agenda. Yo creo que es un desgaste innecesario para quien preside este país. Creo que puedes tener desayunos o cabildeos o viajes o cosas que te puedan permitir que la agenda de México sea un poco más productiva que estar hablando de este tema que no creo que le corresponda a quien preside México. Regresamos.